protestaban porque decían que no teníamos que rezar en las puertas del santuario mariano. Más de 100 personas, ahora mismo hay en torno a unas 150, 200 que están acudiendo día a día, sí. Y la oración es más que necesaria en un momento en el que Dios se le está desplazando. Ya desde pequeño pues tuve problemas ante la manipulación y ante el adoctrinamiento que se sufría en las aulas. Yo me rebelaba, ¿no? Me llegaron a decir, o cambias o te cambiamos. Me acuerdo cuando venían pues un grupo de feministas a darnos charlas de sexualidad a las niñas de, acuerdo, yo a cuarto de la ESO, de 15 años, ¿no? Se dedicaban a decir que podían abortar libremente si quisieran. El aborto es un verdadero asesinato. En este caso el catolicismo está siendo sustituida por otra. Vivimos en una dictadura del pensamiento. Existe libertad de opinión. Bueno, existe la libertad de opinión siempre que estés dentro de ese consenso. En el momento en el que te sales, en el momento en el que hay una verdadera discrepancia, pues ya te insultan, te descalifican, porque cuando se ataca, porque te pueden quitar el cuerpo, pero si atacan el espíritu, ya no hay marcha atrás. ¿Por qué hay esta persecución con el cristianismo y sin embargo con otras religiones no las hay? Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. Vale, pues tenemos hoy aquí a José Andrés. ¿Qué tal, José Andrés? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, me gustaría empezar desde el principio. Yo, si te digo la verdad, he investigado de forma picoteada, ¿vale? Porque me gusta conocer a la gente aquí. Es como más orgánico a la hora de sacarlo y quiero que la gente te conozca como te voy a conocer yo ahora. Yo tengo pinceladas y vamos a ir pintando el cuadro. Bueno, lo primero, ¿quién eres? Bueno, me llamo José Andrés Calderón, tengo 25 años y, como me suelo decir últimamente, soy un humilde cristiano pues que desde hace ya 70 y tantos días reza en las puertas de Ferraz, concretamente en el Santuario de Inmaculado Corazón de María, y nada, defendiendo lo que creo que es una causa justa y noble y más que necesaria. ¿Cuántos días me has dicho? Hoy 76. 76. ¿Y estás yendo de forma totalmente religiosa cada día a Ferraz desde hace 76 días? Por supuesto, sí. ¿Y cómo ha ido por encima? ¿Cómo ha sido la evolución de los acontecimientos? Bueno, ha habido una grandísima evolución, ¿no? Porque se empezó el domingo 12 de noviembre, sí, en plenas protestas de lo que se llama el Noviembre Nacional. Entonces, pues bueno, en un primer momento la cosa no era fácil, ¿no? Porque te ponías a rezar y alrededor de ti pues había muchísimos gritos. Y bueno, de hecho, en un primer momento a cierta gente, no era una inmensa minoría, eran muy pocos, eran 2 o 3 personas, pero protestaban porque decían que no teníamos que rezar en las puertas del santuario mariano, pero bueno, con decisión, con perseverancia, con fuerza y sobre todo con mucha fe, hemos conseguido que estemos aguantando día tras día, y más de 100 personas, ahora mismo hay en torno a unas 150, 200 que están acudiendo día a día para pedir a la Virgen por España y en defensa de la religión cristiana. Vale, digamos que bueno, en los primeros días es cierto que había como grupos reducidos que se enfrentaban a vosotros, ¿no? Pero ¿fue yendo cada vez a más o como...? Y además en los rezos. No, el que os increparan. Al revés, Al revés, ¿no? Vale. De hecho, fue un día, el segundo día, el lunes 13, que 3 señoras dijeron a rezar a la iglesia. Nosotros decimos, por supuesto que no, los católicos tenemos un deber, tenemos un derecho, pero además yo estoy convencido que tenemos un deber de dar testimonio público de nuestra fe, ¿no? Y tenemos que tener un papel activo en la vida pública, sí. Y la oración es más que necesaria en un momento en el que Dios se le está desplazando, en el que pretenden que nuestra fe la reduzcamos o bien dentro de los templos o en la intimidad de nuestros hogares, y no. Los católicos tenemos que también estar en la calle, porque claro, si ese espacio lo dejamos de ocupar, lo ocupan otros y nos negamos a ello. Tú eres un hombre con mucha fe, ¿no? Bueno, yo sí que al final la fe no deja de ser un don, una gracia que te da Dios, y yo estoy totalmente convencido, de la misma forma que estoy hablando contigo ahora mismo, de que existe Dios, por supuesto. ¿Cómo fue tu infancia para tener este sentimiento tan
tan grande hace Dios, ¿qué educación tuviste? Pues yo supongo que tuviste una educación muy cristiana. Bueno, por supuesto que mis padres me llevaron a misa y me bautizaron, hice la primera comunión, pero a diferencia de lo que puede parecer, ¿no? Porque cualquier persona dice, bueno, este chico que está rezando en Ferraz, pues lo más normal es que haya ido a un colegio católico, que haya dado religión. Todo lo contrario. Yo estuve estudiando en un colegio concertado, pero que no era católico. De hecho, aunque no se daba nada de religión, su fundación era protestante. Y la verdad es que, pues bueno, yo en ese colegio ya desde pequeño pues tuve problemas, básicamente porque por defender mis ideas, tanto a nivel religioso, a nivel católico, como a nivel político, yo no, ante la manipulación y ante el adoctrinamiento que se sufría en las aulas, yo me rebelaba, ¿no? Yo me acuerdo como perfectamente en los profesores, a más de uno y más de dos, pues directamente manipulaban y, por ejemplo, estoy pensando en historia, ¿no? Te daban solamente una versión de la historia de España y yo digo... La España negra, ¿no? Sí, a todos los niveles, ¿no? Y entonces yo decía, esta gente me está mintiendo. Pero claro, yo tenía 12, 13 años, no tenía argumentos suficientes. Entonces yo me acuerdo que después de la clase iba por la tarde, cogía el ordenador, me ponía a buscar, a leer libros y al día siguiente decía, profesor, fulanito, esto es mentira problemas. por esto. Sí que tuve problemas, pero con el paso del tiempo yo estoy muy agradecido a ellos, porque a base de que incluso a mí me llegaron a decir, o cambias o te cambiamos. ¿Así? Sí, literalmente. ¿Pero eso te lo dije a alguien del colegio? Sí, un alto cargo. Y de hecho yo en aquella época ya era bastante activo en Twitter y más de alguna vez, por favor, ven al despacho y me decían, ¿qué has escrito aquí? O sea, hasta ese nivel, ¿no? Y yo me acuerdo cuando venían pues un grupo de feministas a darnos charlas de sexualidad, sin permiso ni de los padres, ni absolutamente nada, y se dedicaban a manipularnos y a decir, y a las jóvenes, a las niñas de, me acuerdo, yo a cuarto de la ESO, de 15 años, ¿no? Se dedicaban a decir que podían abortar libremente si quisieran, una serie de cosas, y yo, claro, yo me oponía radicalmente a eso, porque me parece una absoluta barbaridad, pero a lo que voy es que ese clima hostil en el que, pues bueno, en el que yo vivía, no por parte de los alumnos, porque yo con mis compañeros pues tenía amigos y compañeros, me llevaba bien, nadie pero te echaba de lado por ser era por parte del profesorado, pero yo estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque ese espíritu de lucha, ese espíritu de perseverancia y de defender de lo que es una causa justa y de no achantarme ante la adversidad, se lo debo también en parte a ellos, a esa manipulación, a esa persecución. Es que realmente cuando tú haces acoso y derriba a una persona, desde muy pequeño pueden ocurrir dos cosas: que te la cargues o convertir a una persona en una persona súper fuerte. Entonces, lo que más suele imperar es que te cargues a la persona. Por eso tenemos tanta gente con la conciencia totalmente mermada. Y lo que no se suele conseguir, y son muy pocos los que llegan, son tener una personalidad propia que diga, no, yo pienso que esto está equivocado, tal. Entonces tú fuiste ese tipo de superviviente, que a mí me parece pues muy loable en tu aspecto, en tu campo. Y de hecho te convertiste, me has dicho que en representación en Twitter tú tenías mucha representación a nivel español con las cosas que decías y denunciabas, porque si no, ¿cómo llegaba al oído de la profesora? Esto sí, como a ver, como tal. Es que Twitter ha cambiado muchísimo. Sí, bueno, ahora es X, ¿no? Es X. X, pero en aquella época, que yo me la debí de crear en el año 2012-2013, ¿no? Pues hasta el año 2017-2018, donde sí que hay un cambio de paradigma en el panorama político, sí. Era un lugar donde la extrema izquierda, donde campaba a sus anchas y donde las personas que disentían de esa forma de pensar, en Twitter éramos una inmensa minoría. Habíamos 4, ahora la situación ha cambiado mucho, ¿no? Creo que, aunque a mí me toca hablar, yo creo que a nivel de lo espiritual, sí que es cierto que a nivel político, a nivel social, ha habido un cambio en la mentalidad, en la forma de pensar, que se ha visto perfectamente en Ferraz durante el mes de noviembre y hasta el día de hoy. Yo creo que ha sido también debido a que la gente está muy cansada. Pero la gente está muy cansada de todo. Yo creo que la gente está cansada de la izquierda, de la derecha. Lo que pasa es que al final somos como muy orgullosos en este país, muy de equipos de fútbol. Cuando ahora mismo creo que hay un problema a nivel nacional, incluso internacional, porque ya hemos visto el ridículo que hace este señor luego cuando lo llevan fuera y para lo que lo utilizan, y nos estamos quedando en muy poca cosa por el simple hecho de estar todo el rato
enfrentándonos al prójimo. Sí, vivimos en un momento de polarización y donde efectivamente yo creo que yo que he estudiado ciencias políticas y derecho, ¿no? A mí me gusta mucho lo político, y sí que es cierto que hablar de términos izquierda-derecha es caduco, ¿no? Al final, yo creo que está bastante desfasado. Estamos ante, que me acuerdo, Alexis de Tocqueville en Democracia en América, incluso hace ya bastante tiempo, decía, hay que buscar nuevos conceptos, y a nivel político es cierto que buscar nuevos conceptos, nuevas lógicas, ¿no? Porque yo creo que efectivamente lo que se está viviendo es una batalla, por ejemplo, entre la identidad y entre lo líquido, entre un mundo global y la defensa de las naciones. En ese sentido, yo creo que todas estas problemáticas se traducen en lo siguiente, y es una lucha entre lo espiritual, entre las dos ciudades que decía San Agustín, entre el bien y el mal, entre la ciudad terrena y la ciudad celestial, ¿no? O sea, ¿tú crees que esto, de hecho, en escrituras y en enseñanzas que tú has tenido y que has conocido, ya venía escrito? O sea, este tipo de cosas... Sí, por supuesto. Por supuesto que venía escrito pues que a los cristianos se nos perseguirán por defender nuestra fe. Está escrito pues que el relativismo, el nihilismo, que vivimos en una sociedad donde no existe nada firme, donde todo vale, donde el bien y el mal no deja de estar sujeto a lo que estime cada uno, ¿no? Al final se ha perdido el sentido de la trascendencia, y por supuesto que la Biblia, gente, padres de la Iglesia, etcétera, etcétera, lo han estado avisando, ¿no? Han estado diciendo cómo... los sistemas, al final se vio perfectamente también a nivel social en Sodoma y Gomorra, ¿no? Como pues la degeneración de la sociedad, donde acaban al final todos los grandes imperios, todas las civilizaciones terminan con una relajación en las costumbres, cuando el relativismo impera por doquier, y creo que estamos en ese momento. Claro, porque además es que el relativismo lo que tiene es que le puedes dar explicación a cualquier cosa. O sea, si no tienes, es como que no hay unos cimientos firmes sobre nada. Es simplemente construir sobre barro y vas amoldándote y construyendo y haciendo una pirámide de todo lo que te... A ver, el relativismo se desmonta por sí solo, porque si todo es relativo, decir que todo es relativo también es relativo. Es relativo. Entonces, es algo que es una falacia que se desmonta en solo 2 frases. Pero es cierto que actualmente vivimos un sistema donde se nos vende, porque claro, no es que la gente piense así, sino es todo un entramado institucional, una parte visible y otro invisible, que es la que nos quiere decir, bueno, vosotros, la verdadera libertad es hacer lo que consideréis, nada está bien ni mal, todo depende según los ojos que lo miren, cosa que es mentira. Es increíble porque esto llega a justificar, a conveniencia, claro, llega a justificar hasta asesinatos. O sea, en este gobierno hemos mirado hacia otro lado cuando una persona ha hecho algo, pero cuando lo hace otra... le hacemos el foco. O sea, esta forma de pintar políticamente todo hace que el juicio a las personas sean totalmente aleatorios. Sí, por supuesto, no se respeta en este país, ni en casi todo el mundo, no se respeta la dignidad humana en el momento en el que, mediante el aborto, que es un asesinato, aquí a lo mejor puedes discrepar conmigo, pero el aborto, sin lugar a dudas, cualquier persona que haga un juicio lógico puede llegar a la conclusión hoy es día de ti, de que el aborto es un verdadero asesinato. Creo que el mayor problema de nuestro tiempo, la mayor vergüenza, y que dentro de 100 años o el tiempo que sea, cuando se nos recuerda, al igual que durante el Imperio Romano ahora mismo criticamos lo que hacían con los gladiadores, pues harán lo mismo con lo que están sucediendo en los abortorios, y una sociedad que está normalizando todo esto. Y es cierto que actualmente pues la idea del relativismo y una idea nihilista, ¿no?, de la nada, pues que genera una falta de respeto a la dignidad humana, donde pues eso lo que supone es una devaluación como persona. Al final, ¿qué sucede en nuestro sistema? Me gusta siempre muy bien explicarlo. El hombre, como decía René Girard, es un ser religioso. Y eso se ve perfectamente en los antiguos nómadas que pues rezaban a lo mejor al sol, a las nubes para que lloviera. Hay un anhelo de trascendencia. El ser humano sabe que el mundo que se ha creado, la belleza del universo, hay algo que tiene que haber detrás, hay algo que le trasciende, hay algo a lo que está llamado, y él mismo no es capaz lo ve, como decía Platón, ¿no? Pues entre tinieblas, ve el rayo de luz, pero no es capaz de verlo en su integridad. Entonces, el ser humano es un ser religioso, incluso antes que un zoon politikon, ¿no?, como decía Aristóteles. Yo creo que es un ser religioso. ¿Y qué sucede? Que esta sociedad que se está cimentando sobre la muerte de Dios, que pronosticó Nietzsche, no está suponiendo un sistema donde la religión deja de existir, ¿no?, sino que esa religión,
en este caso el catolicismo está siendo sustituida por otra. ¿Cuáles son las ideologías? Como pues la ideología de género, la del cambio climático, el transhumanismo, porque al final estas ideologías, que son productos modernos, fruto de la Revolución Francesa, y con sus variantes, lo que tienen son sus propios dogmas, lo que tienen son sus propios profetas, y en el supuesto en el que te salgas de ello ya te llaman, es que eres un conspiracionista, eres un radical, Sí, es como que la palabra conspiracionista, conspiranoia, es como que el Joker que todo vale, que si hay algo que no le cuadra al sistema, eres un conspiracionista. O sea, da igual lo que digas, que si no... Y da igual cómo lo refutes, porque esto es una cosa interesante. Una cosa que está ocurriendo últimamente es que lo que puedes refutar es incluso puesto en duda con muestras empíricas. O sea, no entiendo cómo hemos llegado al punto de idiotez, porque es completa idiotez, de incluso decir que es blanco lo que estamos viendo que es negro. Por supuesto. Chesterton ya decía que íbamos a acabar desenvainando la espada para defender que el pasto es verde. Entonces, estamos en eso, vivimos en una dictadura del pensamiento, donde se hablan que existe libertad de opinión. Bueno, existe la libertad de opinión siempre que estés dentro de ese consenso. En el momento en el que te sales, en el momento en el que hay una verdadera discrepancia, pues ya te insultan, te descalifican. Entonces, pues claro, estamos ante esa situación, ¿no? Una falsa libertad que, por otro lado, claro, ¿eso qué genera? Eso lo que genera es que la gente piense que cuando una persona cree que es verdaderamente libre y en realidad es esclava, pues es mucho más difícil que salga de esa situación. Entonces, sí, como la película de Matrix. Por supuesto, Neo, por supuesto, película que me encanta. De hecho, por ejemplo, a nivel religioso, ¿no? Se dice, bueno, si es que ahora mismo en Occidente no hay persecución. Digo, bueno, hay que distinguir dos planos. Yo creo que hay dos tipos de persecuciones, ¿no? Está por un lado la persecución coactiva, la persecución sangrienta, donde la Iglesia está llena de mártires, y España es una nación donde, por suerte o por desgracia, yo creo que ambas, porque significa que la fe ha estado muy presente, y eso es lo positivo, pero lo negativo es que han fallecido, es que han muerto. Está lleno de personas que han dado su vida por la fe, y ese es un tipo de persecución. Pero creo que ahora mismo estamos viviendo otro tipo de persecución, que es una persecución invisible y que por lo tanto es más difícil de detectar, que es aquella que las que pretende que nuestra fe, la fe de un católico, esté escondida, esté arrinconada bajo una esquina, bajo las iglesias o bajo nuestros hogares. En el momento en el que tú quieres decir, yo soy católico, estoy orgulloso de serlo, y lo que voy a hacer, lo mismo que decía el Evangelio de ayer, ir y predicar el Evangelio, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Que te llaman radical, te llaman ultracatólico, un término que por otro lado carece de sentido. O eres católico o no lo eres. Serás católico con tus defectos, con tus pecados, con tus miserias, porque el ser humano es como es, pero no existe el término ultracatólico. Eso es una mentira que nos intentan vender y a la que yo me pongo frontalmente. Entonces, y con esto concluyo, lo que estamos viviendo es una persecución que ya no ataca al cuerpo, sino que ataca al espíritu, lo corrompe, y en el momento en el que todo un sistema, donde todo un entramado lo que busca es alejarnos de la verdad, del mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo no deja de ser la verdad, es el verdadero camino para llegar, como decía San Agustín otra vez, a nuestro verdadero lugar en peregrinación, que es a la patria celestial. Entonces, a muchísima gente se le está vendiendo humo, se le está vendiendo mentiras y falacias, se le está alejando de Dios, y encima a los católicos que apuestan por decir, no, lo que hay que hacer es transmitir el mensaje cristiano, que otra vez el mensaje de Cristo esté en el corazón de los españoles, y no solamente de los españoles, sino del mundo entero. Ahí es cuando eres perseguido. Entonces yo creo que vivimos una persecución que incluso es mucho más letal, porque cuando se ataca, porque te pueden quitar el cuerpo, pero si atacan el espíritu, ya no hay marcha atrás. Has dicho una cosa interesante de que va a ser sustituido por otra, y es una cosa que últimamente estamos viendo mucho, y lo estamos viendo en redes sociales, en televisión. ¿Por qué hay esta persecución con el cristianismo y sin embargo con otras religiones no las hay? Bueno, creo que te puedes estar refiriendo al Islam, ¿no? Una cosa que es verdaderamente muy interesante y en la que quizá te voy a dar una respuesta un poco llamativa. Uh-huh. Y es que, pues claro, hemos visto, por ejemplo, cómo los musulmanes durante el coronavirus han podido rezar libremente sus rezos y no ha habido ningún problema. En cambio, los cristianos vimos cómo se cerraban las iglesias. Pero claro, ¿por qué? Porque los musulmanes, de los que yo estoy totalmente en las antípodas, yo creo que la verdadera fe es la de Cristo, el mensaje de Cristo, la que nos reveló. Pero
Claro, ellos tienen muy claro que ellos creen verdaderamente que la religión suya es la verdadera y luchan por ello y no tienen miedo a defenderlo sin consecuencia y saben que tienen que rendir el culto divino a Alá y para eso no les importa decir, el mundo terreno podrá decirnos lo que quieran, pero lo más importante es lo que diga nuestro Dios. Eso, por desgracia, creo que parte del cristianismo lo está olvidando y entonces ellos lo hacen sin ningún complejo y cuando alguien no tiene miedo, y te aseguro que yo lo que he vivido en Ferraz me lo ha demostrado, de verdad que las cosas funcionan. ¿Y por qué también? Porque el verdadero enemigo a batir para muchísimas élites es el cristianismo, porque el cristianismo es la verdad. Entonces, claro, ellos saben que Occidente está constituido y su razón de ser, sus raíces más profundas, son las cristianas. Es el catolicismo. En España es claro, España, como yo digo siempre, no se entiende sin la cruz. Si tú quitas la cruz de nuestra nación, por más que se mantenga Cataluña, por más que se mantenga la unidad territorial, dejará de ser España y se convertirá en otra cosa. Entonces, por eso lo atacan, porque saben que si se atacan al cristianismo, están acabando con nuestra civilización. A ver, en la Constitución, supuestamente, España es un país laico. Bueno, confesional. Bueno, pero al final eso lo dice una ley positiva del año 1978. Sí, pero es que España no nació en 1978. Creo que hay que desprenderse de ese patriotismo constitucional del que hablaba Habermas. No, al final uno tiene que ver qué es la patria. La patria no es un simple texto. ¿Cuántas constituciones llevan en España? 9. Pues ¿qué sucede? ¿Que porque un papel escrito diga que España es un estado confesional es aconfesional? Bueno, si tú analizas lo que es la nación española, sin entrar ahora en la discusión, porque eso no me compete a mí, yo no soy historiador, sí, de cuándo nació la nación española, si es con Don Pelayo, o fue un poco después, o un poco antes, lo que está claro es que España nació con la cruz. Nació con Santiago Apóstol, nació en la lucha contra el Islam, en la Reconquista, siguió con los Reyes Católicos y la evangelización que se produjo en América. Entonces, decir que España no es cristiana, porque lo digo en papel, es faltar a la verdad, porque sí, yo puedo poner aquí, España está situada en Asia, y sí, es que lo pone este papel, pero España no está en Asia. ¿Tú crees que esto puede ser o esté siendo empujado por una especie de... a lo mejor suena un poco conspiranoico, pero sí que siento que hay una inducción al acomplejamiento por parte del cristianismo y por parte de ciertos grupos sociales. Es como que buscar la forma de que no puedas decirlo públicamente porque si no se te tacha de 20.000 cosas distintas. Sí. Porque además es un pack. Si eres una cosa, lo eres todo. Al final, si es que la mayor crisis que se está viviendo... no es ni económica ni cultural, no es una crisis de fe, es una crisis religiosa, es una crisis incluso dentro de la propia Iglesia, donde muchísimas cosas que se han olvidado o se pretenden olvidar, y entonces pues al final las ideologías que intentan penetrar en todo son como un cáncer, una metástasis que se expanden por todos los lados. Entonces, pues claro, por supuesto que creo que desgraciadamente pues parte del catolicismo ha dejado de lado esa defensa de la fe para estar a lo mejor más acomodada dentro del propio sistema para evitar los problemas, pero no hay que olvidar qué fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo defendió el mensaje de su Padre, el mensaje de Dios, hasta que incluso crucificándole en la cruz. Entonces, al final, yo tengo muy claro que al César lo que del César y a Dios lo que de Dios, ¿no? Que eso lo decía Jesucristo. Pero estamos viendo una batalla espiritual en la que si queremos defender esa verdad, esa promesa y ese mensaje que nos dijo Jesucristo, es el momento de ser valientes y oponerte a un modelo de mundo que es totalmente, me parece una barbaridad, porque creo que es la primera vez, que esto lo dice muy bien un profesor de filosofía del derecho, se llama Elio Gallego, que es y también Augusto del Noce, un filósofo italiano, que creo que es la primera vez en el que se está asentando una civilización, se está construyendo sin una referencia a Dios. Porque al final todas las grandes civilizaciones, todas, sean o no cristianas o no, pero siempre han tenido referente a un Dios. Uh-huh. Es la primera vez en nuestro mundo que nos pretende decir, no, si es que los dioses sois vosotros, ¿no? Eso se ve muy claro en el transhumanismo. De hecho, creo que es lo que están buscando, ¿no? El que nos sintamos dioses. Nos sentimos dioses, pero al final es un modelo que no hace falta ser muy listo para darte cuenta que fracasa. En el momento en el que, por ejemplo, ves cómo nuestro mundo, donde se nos vende que tenemos mucha felicidad, un gran desarrollo del bienestar, donde tenemos
alcance a todo, no pasamos ninguna miseria, tenemos agua, luz, comida, etcétera, y luego ves que las tasas de suicidio y sobre todo en la juventud están en récords históricos, dices, esto falla, ¿no? Ese es yo creo que es el indicador clave para ver que nos están vendiendo un mundo falaz. Y mi diagnóstico es claro. Cuando no está Dios y cuando al final sucede lo que decía Sartre, que Sartre encima no está en mi trinchera, todo lo contrario, pero claro, la sociedad, el pueblo siente una angustia, una náusea de ver, después de este mundo no hay nada. Entonces ante eso la gente dice, ostras, no me queda otra cosa que cuando las cosas vienen mal dadas que suicidarme. Y eso se soluciona muy claro. Y es sabiendo que Dios está con nosotros, que la Virgen María nos va a apoyar, nos va a coger la mano y decir, no estás solo, estás conmigo y bajo mi manto nunca te va a faltar nada. ¿Cómo vives tú hoy en día la fe? O sea, día a día, ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo te relacionas con...? Pues como yo no soy el mejor cristiano, yo soy, como digo, uno más, lleno de miseria, lleno de pecado, pero en el que intento ir a misa siempre que puedo, por supuesto todos los domingos y las fiestas de guardar, siempre. Y por otro lado, pues con oración, confesándome regularmente y ver cuáles son mis defectos, cuáles son mis pecados e intentar aplacarlos, ¿no? Porque al final todos, por nuestra forma de ser, pues estamos más predispuestos, unos son más promiscuos, otros son más soberbios. Entonces cada uno tiene que ver cómo es él e intentar ser mejor persona y sobre todo intentar ser mejor cristiano. Vivir en paz y en gracia. ¿Crees que estamos perdiendo la identidad como país? Por supuesto. Occidente está perdiendo su identidad. Al final es muy triste, ¿no? Pero cualquier sociólogo lo puede ver muy claramente como en cuestión de unas pocas décadas el cambio social que ha dado España. O sea, pero si nos vamos al resto a Estados Unidos, a Francia, a Alemania o Italia, el resultado será bastante parecido. Hay quizá determinadas excepciones, como por ejemplo pueden ser naciones como Polonia y Hungría, que han apostado por otra vía muy distinta, pero además desde hace muy poco, ¿no? Sí, desde hace muy poco. De hecho, en el caso de Hungría, en el año 2010 se ve muy claramente una constitución, por ejemplo, porque en el año 2010 entró Víctor Orbán que no es católico, creo que es anglicano, si no me equivoco. Sí, es cierto, su mujer sí que es católica, pero bien, él no dudó en decir en la Constitución, a diferencia de lo que tú me dices, en el año 2010 él hizo una Constitución hablando de las raíces cristianas de su nación. Estamos a las antípodas, pero a lo que voy, respondiendo entonces a tu pregunta, Occidente está olvidando su razón de ser. Vemos al final Europa, ¿no? Europa es una mezcla tanto de la filosofía griega, la filosofía, pero sobre todo el derecho romano, con Cicerón se ve claramente, y luego en las raíces cristianas. Y tanto una como las tres se están destruyendo mediante la aparición de las ideologías seculares, de las religiones sustitutorias. Se está destruyendo el cristianismo mediante el relativismo y el positivismo jurídico. Se está destruyendo, sobre todo con el positivismo jurídico, se está destruyendo el derecho romano, ¿no? La idea que, por ejemplo, Cicerón decía en las leyes, ¿no? La defensa del derecho natural, como hay algo que no depende de lo que diga el legislador de aquel momento, sino que viene de Dios, que viene de más arriba y que te dice que las cosas estén bien y mal, independientemente de lo que te diga el gobernante, ya sea un monarca o un parlamento. Porque hay cosas que me da igual que lo voten una cámara que lo ha elegido supuestamente democráticamente el pueblo. ¿Qué pasa? Que si el pueblo, por ejemplo, vota que se puede matar a gente mediante el aborto, o se puede, porque una persona tiene los ojos azules o lleve gafas, se le pueda matar, es válido por más que lo diga un parlamento, ¿no? Hay algo que trasciende. Eso se ve perfectamente, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, ¿no? Que cómo se le pudo enjuiciar a los nazis. No, si decían los nazis. No, es que nosotros hemos cumplido las normas. Lo decía el papel, el de la Alemania nazi. ¿Y cómo se puede decir que eso es falso? Diciendo, no, es que me da igual lo que tú digas. Hay algo que está muy por encima de lo que un ser humano pueda determinar. Sí, que es lo que se ha llamado siempre el derecho natural. La ley de Dios, para un católico, pero es el derecho natural, que se ve claramente en la obra de Antígona de Sófocles. Y por otro lado, y entonces ya he dicho que se ha destruido el cristianismo mediante las religiones políticas, religiones sustitutorias, la idea del derecho romano mediante el positivismo,
Y por otro lado también la filosofía griega, ¿no? El legado que nos dieron Platón y Aristóteles en el momento en el que impera el nihilismo y el relativismo. Yo creo que esto está siendo una forma de hacerlo todo como más consumible, más rápido. Creo que al arrancar de raíz ciertas costumbres y ciertas cosas, está rompiendo también los límites a la hora de ofrecer. Entonces, y de crear necesidades. Creo que estamos ahora mismo creando auténticos consumidores en masa. Y la mejor forma de hacerlo es que no estén atados a nada, para que se puedan casar continuamente con cosas nuevas y las puedan consumir de forma constante y tirarlas cuando salga otra cosa nueva. Sí, por supuesto. Por eso digo que es una batalla como en términos así un poco graciosos, ¿no? Entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Uh-huh. Es la idea de la defensa de un consumismo frente a lo espiritual. Se nos está vendiendo, pues, en este mundo líquido, en la sociedad del espectáculo que Guy Debord pronosticaba, ¿no? Donde al final todo son secuencias, voy cambiando de un paso a otro y al final no existe lo estable, no existe lo firme. Eso se ve claramente en las relaciones incluso amorosas, ¿no? Como la gente va encadenando uno tras otra sin ningún mínimo de tiempo, porque al final se ha perdido, ya no se ama. Yo lo tengo clarísimo. Por supuesto que hay excepciones, pero lo que ves en la sociedad es como estoy con una persona y al rato... La estás usando. La estás usando, ¿no? Al final es la idea de vivimos en un gran mercado donde todo se ha mercantilizado, donde todo es susceptible de comprar y vender, y claro, todo para llenar un vacío que nunca se va a llenar, porque al final tú cuando te basas en el puro consumo, tú cuando consigues algo lo que vas a decir, no, es que ahora quiero esto y ahora quiero esto otro más. Doblo la apuesta. ¿Por qué? En el momento en el que vacías el espíritu y solamente te basas en la propia materia, eso te deja sin posibilidad de satisfacerte. ¿Crees que la falta de espíritu ha llegado a estos puntos, ¿no? Donde ahora de repente, no sé qué opinarás tú, de, por ejemplo, OnlyFans y este tipo de plataformas que lo que estás haciendo constantemente es venderte? Sí, la gente se vende por doquier, se vende por todos los lados y es OnlyFans y muchas más cosas. Y es muy triste, ¿no? Ver cómo, pues claro, sale muy rentable porque yo no estoy muy enterado de todas estas cosas, pero por lo visto las chicas que suben este tipo de fotos y tú tienes que pagar, ¿no? Uh-huh. Muchas se han hecho ricas. Uh-huh. Como hay gente que paga por eso. Pero claro, es que ante eso lo que hay que hacer es una verdadera revolución. Porque ahora mismo la mayor revolución que hay es ponerte a rezar en la calle. La mayor revolución es formar una familia y tener muchos hijos. Y ese es el único camino, por otro lado, para la felicidad. Porque el tú coger y pagar X dinero para poder ver a una chica y poder masturbarte, te masturbas y luego ¿qué te queda en ti? Un vacío. Porque la materia, si es puro materialismo, solamente termina y desemboca en una cosa, que es en el vacío existencial. Entonces, ante eso hay que proponer un modelo alternativo. Y lo que tú me estás diciendo, uh-huh, menos eso y más buscar una novia, casarte, tener hijos, educarles y salir adelante, porque solamente con familias fuertes, con grandes estructuras, y las mayores estructuras que hay es, por un lado, la propiedad, la familia y la religión, en importancia inversa, entonces es religión, familia y propiedad. Solamente con eso se va a poder asentar una sociedad, se va a poder asentar un pueblo y va a poder prosperar, porque el resto te lleva al desastre. Yo estuve documentando Ferraz, yo estuve haciendo fotos, estuve pues sobre todo haciendo fotografías y empapándome de qué estaba ocurriendo en España en ese momento. Porque además a mí soy una persona que me encanta mucho la fotografía documental y me gusta estar ahí porque me gusta embriagarme de la verdad, porque hasta que no estás allí no lo notas. Aquí yo creo que, bajo mi punto de vista, como persona que la ha vivido, creo que es un error, o se cae en el error, que esto lo hace mucho tanto izquierda como derecha, que es meter a todo el mundo en un mismo saco. Yo estuve allí y yo lo vi, o sea, yo vi a gente normal y corriente defendiendo lo que quería y lo que creía, y también vi, y de hecho vi y sufrí la amenaza de algunos grupos de ultraderecha que no tenían nada que ver luego con los otros. Entonces los medios han creado su discurso final,
han metido en el mismo saco al cocainómano, al falangista y al que reza en el rosario, y este es el resultado final, una opinión que yo creo que está bastante sesgada. No sé qué es lo que me dirás tú, qué es lo que tienes que responder. Creo que lo has explicado bastante bien, y al final cualquier persona que haya ido y esté yendo a Ferraz se encuentra que esa España que él hace, porque al final lo que hace es una caricatura, sí, y que puede quedar muy bien para que su público quede satisfecho, decir mira qué bien ha cantado y la aplaudan, pero la realidad, yo lo que digo es que antes de decir eso, que vaya a Ferraz, porque al final en Ferraz había gente de todo, sí, y hay gente, pues... A ver, yo sí que es cierto que lo que viví, porque además yo iba como persona, no iba con ningún sesgo ideológico, yo iba a documentar qué es lo que estaba ocurriendo. Y bueno, pues encontré que había personas de todo tipo. Yo no iba a protestar por nada, a pesar de que yo tenga mi punto de vista y tal. Esos días que estuve, hubo un día que sí que estuve con otra cosa, pero me di cuenta de que cada uno es hijo de su padre y su madre, y que hay uno tirando piedras, pero hay otro que le está dando la espalda a la violencia, y todo el mundo al final utiliza eso como arma. Lo mejor de lo que se ha denominado el Noviembre Nacional es que caben y han cabido todos. Ha habido personas, porque durante muchísimo tiempo lo que se veía era que un partido político, sea el Partido Popular, Vox o quien fuera, montaba una manifestación, iban a la manifestación y después de eso se iban a su casa. Sí. Y ya está, iban las personas sobre todo pues más de partido, y ya está. En cambio, ¿qué ha sucedido en el Noviembre Nacional? Que un pueblo, tras... que no se resigna a ver morir a su nación, ha protestado, y ahí se han juntado personas de todo tipo, católicos, ateos, personas que son liberales, conservadores, habrá falangistas, ha habido de todo, y lo que sucede es que cada uno tiene su visión política, cada uno tiene su visión tiene su visión religiosa, pero lo que han hecho es una reacción ante pues una destrucción que la amnistía, yo por lo menos en mi opinión, es la gota que colma el vaso, pero no es ni mucho menos lo más importante, es el desmembramiento territorial, pero sobre todo espiritual, moral, y eso ya con todas sus derivaciones, lo que ha hecho que el pueblo salga adelante. El problema que yo he visto en todo esto es que había, y esto lo he visto yo porque además que lo he fotografiado, había gente con símbolos y con bandera que luego, claro, tú estás ahí abajo, al final te está cayendo y te está salpicando la mierda sin buscarla, y claro, luego está la cámara que aparece. Y en ese momento, pues está abajo tal, y ya se os mete todo en el mismo saco. Yo estuve ahí, yo he visto nazis, a mí me estuvieron amenazando, me dijeron que me iban a matar por estar ahí documentando. Pero también he visto la otra cara de la moneda. Entonces, a mí, que esto es lo que me gusta de la fotografía documental, que conoces y te das cuenta de que no es blanco y negro, que sino es una gama de grises. Este programa quiero que sea la mayor gama de grises que pueda haber. Entonces, yo quiero sentar aquí a una persona que sea lo más opuesto a ti, pero también quiero tener una conversación agradable, un entendimiento. Yo te quiero escuchar a ti, hay cosas que no me parecen a lo mejor, pero te respeto, que creo que es una cosa que se está perdiendo. Se está perdiendo el respeto al que tienes enfrente. Pero es que en la guerra antiguamente los soldados se respetaban. O sea, en la guerra civil se respetaban los republicanos y los falangistas, entre ellos había como un código, que había cosas que se respetaban, luego otras cosas no, evidentemente, pero sí que había como una especie de reconocimiento al que tenías enfrente por lo que estaba luchando. Ahora es como que es un odio visceral de una manera tan desmedida que no sé de dónde nace. Pues nace de la falta de desunión, donde llevamos ante un sistema político y social donde donde la idea del bien común es una idea desde siempre, pero por supuesto tenía una connotación cristiana bastante grande, ha desaparecido, ¿no? Al final el bien común se sustituyó en la modernidad por el interés general, donde vemos cómo son ciertas oligarquías que son las que deciden, independientemente de pensar en el bien común, en defensa del pueblo, para instaurar sus propias agendas, sus propios proyectos, sus propios modelos, y eso al final el gran perjudicado es el pueblo. Y si tú a eso lo combinas con la aparición de ideologías, que como digo, son religiones sustitutorias con todas las letras
¿qué es lo que genera? Que si tú te sales de lo que dice ese marco, tú ya eres el enemigo, tú eres un peligroso conservador, tú eres... No sé. Sí, de hecho, la Agenda 2030 está empezando a ser ya dogmática. Por supuesto. Al final, se ha establecido un determinado marco de pensamiento y mientras tú estés ahí colocado, no hay ningún problema. Si tú dices, no, oye, que a lo mejor esto no es así. Eso se ve muy claramente en la ciencia, ¿no? Al final la ciencia actualmente ha de generar lo que se llama el cientificismo, donde si tú te sales, al final, yo no soy científico, pero yo lo que he podido estudiar, básicamente, es que la ciencia, a diferencia de la fe, ¿no? Que hay determinados dogmas que son verdades y punto, la Virgen María nació sin pecado original y bueno, todo esto, en la religión, en la ciencia no funciona así. Lo que hay son teorías, por ejemplo la teoría de la evolución, y lo que tiene que haber es discrepancia, y sobre la discrepancia se generan nuevas teorías y así hasta ir avanzando la ciencia, ¿no? Sí. Al final la ciencia nace en la discrepancia. Hoy la ciencia no vemos eso. Hoy la ciencia lo que aparece es porque hoy no hay ciencia. Lo que aparece son determinados dogmas y si tú dices, oye, que esto a lo mejor no es así por esto, y ya que te tachan, pues, de conspiranoico, lo que sea, pero te insultan, te echan de la academia, pues eso es igual, eso es absolutamente en el mundo en el que nos estamos encontrando, que se nos vende que existe libertad, y cuando hay libertad, siempre que te sometas a ese marco, a ese cerco que han establecido. Si saltas eso, ya no eres, ya te insultan, te echan. Y vivimos en lo que pues te acaban condenando al ostracismo social. ¿Siente que España es menos segura? España es menos segura en todos los campos. Por supuesto que el grado de delincuencia no para de aumentar, donde antiguamente la gente podía vivir con las puertas abiertas, hoy no es así. Vemos como las empresas de seguridad no paran de ganar dinero porque más gente tienen que recurrir a instalar esas cámaras porque no viven seguros, donde no hay seguridad incluso pues para un proyecto de vida, ¿no? La gente joven ve, porque eso también es seguridad, y mira hacia adelante y dice, yo sí quiero formar una familia, ¿no? Que es a lo que todos estamos llamados a formar, salvo el que, por ejemplo, para un católico hay dos estados. Está el estado de formar una persona para formar su familia, o el que está llamado, ¿no?, para ser religioso. Pues el que no esté llamado para ser religioso y su Dios le haya dicho tienes que formar una familia, pues ve que se encuentra en una situación de inseguridad en el momento de no poder comprar una vivienda, donde la precariedad de los sueldos hace que la gente joven, gente joven y ya no tan joven, porque con 30 años ya no eres tan jovencito. No. Yo tengo 31, no. Y tienes que estar compartiendo piso con 3 amigos pagando 600 euros y estás ganando 1.000 y poco euros. Y dices, ¿esto qué es, no? Y la gente que no. Y la gente no reacciona. Y si es que al final todo es una cadena. Yo en mi caso estoy hablando a nivel religioso, ¿no? Pero al final es todo un eslabón que lo que está haciendo es atacar al propio ser humano porque nos quieren convertir en siervos. A mí me hace gracia una cosa porque yo tengo amigos de todos los colores, de todos los tipos, y me refiero a colores políticos, y tengo amigos de todo tipo. Yo tengo amigos de todo tipo y me hace mucha gracia porque todos los defienden desde su trinchera, pero al final todos defienden lo mismo. Efectivamente. Yo, de hecho, hablando con mis amigos del colegio, ¿no? Cuando me los vuelvo así, gente que hace mucho tiempo que no la veo, y muchos son totalmente distintos a mí, claro, en todos los sentidos. Pero luego nos ponemos a hablar, estoy pensando ahora mismo en una persona y digo, pero vamos a ver, Eduardo, si es que pensamos lo mismo, ¿no? Al final nos han vendido un modelo de vida pensando que íbamos a vivir pues como lo han hecho nuestros padres. Sí, un modelo americano. Que si tú además estudias, vas a la universidad, cumples todo esto, pues no te va a faltar de nada. Y luego te das cuenta de que tienes 2 carreras, 2 máster, no sé qué, y es puro humo. Y tienes que estar viviendo con 4 personas, incluso si vienes fuera de tu ciudad, vas a un piso que no conoces a la mitad, o a todos, y dices tú, pero ¿esto merece la pena? Y así la gente está tan triste, y la gente se suicida, y la gente, bueno, que esta palabra luego hay que censurarla, Jordi. Porque es que, claro, YouTube, si yo de repente digo esa palabra, pues me pongo el vídeo y me... Sí, de hecho, hasta en YouTube, que nosotros hemos creado, tenemos en Rosario Enferrado, no tenemos tanto en Telegram, Rosario Enferrado, lo puedes buscar, y tenemos también un canal de YouTube que es alucinante. Ayer tuvimos 700 personas en directo a la vez viendo el rosario. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. La fe mueve montañas, la fe mueve muchísimas cosas,
pero cuando nos ha costado muchísimo poder emitir en directo desde el teléfono móvil, lo hemos tenido que estar recurriendo. Es una historia, porque dicen dice, aunque cumplas todos los requisitos, YouTube se reserva en su propia política interna pues decidir lo que se sube, sí ¿no? o si no. Dices tú. Claro, es que esto realmente, además hablarlo es un arma de doble filo, porque lo mismo nos pueden dar por saco, ¿sabes? Pero es cierto que las redes sociales, al venir todas de donde vienen, la mayoría pues tienen un objetivo y cuando te sales de él pues no interesas. Pero esto pasa también luego en el otro lado de la baraja, en el otro lado de la carta, porque cuando, no sé si lo sabes, pero en China el contenido que se consume en TikTok es contenido educativo, es contenido para enseñar de oficios, profesiones, ética, y sin embargo TikTok deja que todo el contenido de mierda nos entre a nosotros y nos idiotice de forma constante. Porque los chinos, yo no soy el mayor amigo del gobierno chino, por supuesto, pero no son imbéciles y saben que efectivamente vosotros dejar a Occidente con TikTok para ver a chicas medio desnudas, a hombres haciendo lo que sea, que al final lo que te hacen es corromper el alma, deja que esta sociedad pues acabe convirtiéndose en lo que se está degenerando, pero no, por supuesto, yo para mi pueblo chino, claro, pues eso, que me eduquen, que me formen, porque claro, ellos saben, porque TikTok es una red social china, pues para mi pueblo lo mejor, para el resto, pues nada, que hagan lo que consideren y que vayan al desfiladero. A mí me da exactamente igual. Y luego también es cierto que al final vivimos en una cosa que dicen, tanto a nivel político, a nivel social y a nivel también de las redes sociales. No, la neutralidad. Al final la neutralidad es un mito, nada es neutral. Al final todo busca, se ve claramente pues en todas las redes sociales, pues que determinados tipos de mensajes pues tengan una mayor visualización o mayor que otro. A nivel del Estado, vemos como el Estado, que supuestamente cuando Thomas Hobbes construyó en su obra ¿no? el Leviatán, ¿no? Cuando estuvo hablando del Leviatán, él decía, no, si es que el Estado es neutral. Eso es mentira. Al final, ese es un gran mito que lo que nos ha generado es creer, bueno, si aquí no hay nadie que esté detrás moviendo los hilos, pues por supuesto que hay lo que se ha denominado Robert Michels, incluso Dalmacio Negro, ¿no? Del que soy su discípulo, la ley de hierro de las oligarquías, como son siempre determinadas oligarquías las que controlan el poder, y eso se puede llevar a todos los planos. Y ¿no? Y a los medios de comunicación, sin ir más lejos, un medio es de izquierda, otro de derecha, y luego cuando tiras para arriba de la pirámide, el dueño es el mismo. Son los mismos. Entonces tú, si das un mensaje, supuestamente existe esa pluralidad, pero si tú das un determinado mensaje y hablas de determinados temas que a esas determinadas élites no les interesa, pues te cortan. Y eso se ve muy claramente en el rezo del Rosario de Ferraz. Hemos visto cómo durante todos estos días media España, todas las personas que estén viendo este vídeo conocen lo de la piñata de Ferraz. Lo conocen y han abierto telediarios. ¿Tú has visto alguna noticia en algún gran medio de comunicación? Bueno, El País habló someramente y algún otro, pero en las televisiones, cualquier televisión, ¿han hablado del Rosario de Ferraz? No. En cambio, te hablan de la piñata de Ferraz. ¿Por qué? Porque eso les interesa, porque eso saben que va a desacreditar, saben que van a hacer daño y que a lo mejor cualquier persona que esté viendo desde su casa, ver a unas personas enfadadas dando a una piñata a palos, van a decir, madre mía, estos son unos bárbaros. Claro. Pero si de repente ven otra cosa, y es a un grupo de gente que por amor a su patria, por amor a Dios, por querer defender su fe, están rezando el Santo Rosario con tranquilidad, donde reina el silencio, y decir, por favor, Virgen, ayúdanos, y que ojalá el mensaje de Cristo esté otra vez en el corazón del mundo entero, no te lo sacan. No, de hecho, yo estuve... Porque al día siguiente no van 200, van 2.000 o 20.000 claro, personas. Es que te iba a comentar, días antes, creo que fue días antes de que empezara... No, de hecho fue durante las primeras semanas de Ferraz. Se convocaron también manifestaciones y bueno, se organizaron diferentes actos, y uno fue de Rubén Gisbert, de Junta Democrática, de ponerse en el Congreso y plantarse ahí, ¿vale? Eso lo hizo Rubén por sorpresa. Yo estuve ahí con Rubén porque lo que hice fue documentarlo también. Como te dije, intento estar donde me da tiempo estar. Cuando Dani de Desocupa puso la pancarta, la última de Puigdemont, también estuve. Intento sacar todo lo que puedo de actualidad. Entonces, Rubén lo que estaba haciendo era un acto totalmente pacífico. Y además un peligro. ¿Por qué? Porque de repente te encuentras con que ha organizado de forma rápida
una sentada, como se hizo en el 15M y tal, ilimitada, sin tiempo y tal. ¿Qué ocurrió? Que no apareció ni un medio en el momento. ¿Por qué no apareció ningún medio? Porque si se llega a aparecer ahí un medio de comunicación, dentro de media hora tienes ahí formada la de Dios. Bueno, de Dios no, pero... Bueno, pero sí. Tú me entiendes, tienes ahí una liada que no veas. ¿Por qué? Porque no interesa, porque lo que hizo Rubén lo hizo sin violencia. Luego lo sacaron de muy mala forma, Rubén se llevó una hostia. Sí. Una hostia tampoco. Esa foto... hostia tampoco. Esa foto la viste, ¿no? La de la... Sí, el pómulo Esa rojo. foto es mía. Anda, no sabía. Esa foto es mía. Tiene el pómulo todo marcado, no sé si le dieron un codazo, un puñetazo, no sé. Pero si ahí llega a ver una cámara y se graba lo que está pasando en ese momento, tanto por parte de Rubén como la forma que se tuvo de desalojar, lo mismo se hubiera liado un poquito, ¿eh? Sí, no. Sí, es que... Vamos, Rubén Gisbert, que denuncia, ¿no?, la partitocracia y cómo no existe una verdadera democracia, cosa que no me parece disparatado nada de lo que... A mí no me parece disparatado muchas cosas de las que dice. De lo que dice Rubén Gisbert, que es discípulo de don Antonio García Trevijano, que está relacionado con Dalmacio Negro. Uh-huh. Entonces sé muy bien el pensamiento de Rubén Gisbert, y él a mí me hizo mucha gracia porque creo, si me equivoco, pido disculpas, pero que él pensaba que, bueno, yo me voy a quedar aquí, es pacífico, no va a haber ningún problema, y cogió las fuerzas del orden y le pegaron un puñetazo y salió, porque, vamos... No, es que es muy idealista. Es que, claro, entonces tú dices, a ver... que a mí me queda muy bien, Rubén. En mi caso, por ejemplo, yo estuve rezando durante 2 semanas sin ningún problema y no pasaba absolutamente nada hasta que llegó el delegado, e incluso una semana antes, tras ver lo que podía suceder, empezaba a comunicar a la delegación de gobierno que mi intención era rezar el Santo Rosario y claro, como tú no tienes que pedir permiso, sino simplemente comunicar, avisarlo. Si no te dice nada, te están permitiendo mediante silencio positivo. Sí. Y no pasó nada durante unos días, hasta que de repente llegó un lunes... 20 y tantos de noviembre, y lo que me había estado tolerando, me dice, no, ya no puedes rezar porque no existen razones de urgencia. Digo, entonces, ayer sí y hoy no. Digo, no entiendo. Y entonces a mí me prohibieron rezar, y yo dije, bueno, yo tengo muy claro que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y que ningún tirano ni nadie va a decir que yo no puedo rezar. Hasta aquí hemos llegado. O sea, yo hay cosas que puedo tolerar, pero cuando te intentan coartar tu fe, cuando ya dices, no puedes rezar en las puertas de un santuario mariano, pues tienes que decir, ya está bien. Entonces, ante eso, pues uno lo que tiene que hacer es pues no tener miedo y saber, pues bueno, que el sistema, si no le interesa, no impera la legalidad, porque ahora la gente dice, bueno, es que hay un Estado de Derecho, un término que por otro lado no existe, porque todo Estado es de derecho. El Estado, en definitiva, es algo que emana leyes. Entonces, decir Estado de Derecho es no decir nada. Pero bueno, que tiene que haber unas garantías, unos principios que cumplir. Bueno, ahora mismo lo que impera no es la lógica del derecho, impera la lógica del poder. Y cuando el poder no le interesa hacer algo, da igual lo que diga un texto legal, da igual lo que diga un papel escrito, que lo van a hacer y ya está. ¿Por qué? Porque lo que impera es el poder, lo que impera es el kratos, no impera el ius, no impera el derecho. Entonces, claro, ante eso, pues no es de extrañar pues que a Rubén Gisbert le hagan esto, a mí que de repente llegue el delegado de gobierno y me lo prohíba y la policía me fuera a multar. Yo lo que vi en la en la sentada de Rubén, en lo que se intentó hacer, es mucha determinación por parte de la gente. Me sorprendió bastante cómo vieron que el cordón policial los estaba rodeando, se sentaron en el suelo, hicieron una piña y dijeron, de aquí no nos movemos. Me pareció un acto de determinación, porque además era gente que eran buena gente, tío, y que de repente los echaron de cualquier forma, que ahí además estaban controlando de forma 100% que nadie la liara, que nadie insultara, que tal. Y yo de verdad pienso que si ese día hubiera aparecido ahí una televisión, a lo mejor hubieran cambiado algunas cosillas porque se hubiera liado bastante. Por supuesto, porque al final hoy intentamos decir, no, si es que los medios de comunicación están obsoletos, ahora es YouTube y otras plataformas, que hasta cierto punto es verdad, pero en determinadas capas de la población. Al final, y además España, que esto es otro de los graves problemas que tenemos, ¿no? Que es el invierno demográfico, la mayor capa de la población, la que hace que seamos los 47 millones de personas, no somos los jóvenes, cada vez hay menos jóvenes, y lo que hay son personas mayores. Y las personas mayores, en su inmensa mayoría,
pues ven Telecinco, ven Antena 3, ven La Sexta, entonces tú no puedes obviar la importancia que tienen los medios de comunicación. Que hablando de las personas mayores, a mí me da la sensación, igual que quiero hablar ahora de los niños, me da la sensación de que a las personas mayores cada vez se las está echando más de lado, cada vez como que sirven como menos, ¿no? Es como que además los fuerzan a adaptarse a ciertas tecnologías y a ciertas formas que a lo mejor les es bastante complicado. Creo que no están teniendo una adaptación al cambio sana ni coherente para una persona que no está acostumbrada a ciertas cosas. Por supuesto, al final vivimos en la tiranía también del utilitarismo, ¿no? Según lo cual, aquello que es útil, aquello que es productivo, aquello que te genera beneficio, la lógica del beneficio, la mercantilización, ¿no? Lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, pues lleva a que la persona mayor, que ya no es útil porque ya no te genera nada, pues se le desecha. Pues nada, ¿estás malo? Pues se te mete la eutanasia y acabamos con tu vida. Lo que sucedió durante el coronavirus en las residencias es una absoluta barbaridad, viendo cómo permitieron que murieran muchísimas personas mayores sin importar nada. Al final, vivimos en ese mundo donde, ante el utilitarismo, lo que hay que defender es que hay una obra muy buena, por cierto, sobre esto, que es la utilidad de lo inútil. Al final, las cosas que supuestamente no tienen un beneficio económico son las más valiosas. Al final, una obra de Platón, una obra de Aristóteles o del El Quijote, en términos a lo mejor económicos, no tiene mucho valor. Sí, porque ya han perdido la... No, y que esa gente, incluso durante muchísimo tiempo, la inmensa mayoría de los grandes poetas, los grandes escritores, han vivido en la indigencia, no han ganado nada, no han sido personas exitosas. Vale, claro, que tú dices que después de muertos han... Y luego, sí. Y el legado que han hecho, el legado que nos han dado, tiene un valor incalculable. Al final, esas cosas inútiles que no... O sea, aquello que no seguía por la lógica del beneficio, por esa lógica empresarial, es lo que ha hecho grande Occidente, lo que ha hecho grande la cristiandad, lo que ha permitido que crezcamos y que seamos cada vez... Esto que estoy diciendo ya no lo puedo decir porque estamos en la decadencia, estamos en la destrucción de todo esto. Al final, toda la ideología woke y todo esto lo que busca es destruir ese gran legado, pero que eso que se considere inútil porque no hace que tu patrimonio aumente en 20 millones de euros es lo verdaderamente importante. Entonces, por supuesto, y volviendo al tema que nos está comentando de los ancianos, pues se ve muy claro cómo al final vivimos en una edad muy adultocéntrica, en el sentido de que tú desde los 20 años hasta los 60, 65, que puedes ser más o menos útil, incluso a lo mejor ya no 65, sino un poco menos, pues la sociedad te valora. Si eres más pequeño, pues bueno, se te puede no se valora la dignidad ni del ser humano, volviendo al tema, se ve perfectamente con el aborto, ni a los mayores con la eutanasia. Entonces, ante eso tenemos que reivindicar que lo verdaderamente valioso, pues ese es el amor, es esa sonrisa que a lo mejor te puede dar tu abuela o un niño pequeño y dices, esto vale más que cualquier otra cosa. Y eso se está olvidando para centrarnos en la lógica de la productividad. Yo opino igual y de hecho lo veo mucho de hecho lo veo desde que yo era bastante jovencito, como en las películas, en televisión, en las series y tal. La familia era como, déjame mamá, no sé, es como que se ha ido, y sin embargo, en otras culturas, la familia a nivel película, por ejemplo, el cine de Japón es un cine que se construye en base a la familia, a la tradición, tal, y sin embargo el cine que nos está llegando a nosotros es todo lo contrario, es como cada vez te alejas más de la familia, cada vez tienes que vivir más las experiencias y no la construcción de un futuro, sino el vivir a tope y que mañana puedes estar muerto. O sea, hay una cantidad de cosas que como patrones en películas, en series, ¿no? Como que se te va metiendo ahí un poquito esa idea de que tú tienes que ser efímero igual que el que tienes enfrente y vive ya y vive deprisa. Al final, esto es muy interesante que dices, ¿no? Yo, las series de mi infancia, cuando yo era pequeño, pues médico de familia, más que médico de familia, sobre todo Los Serrano, ¿no? Uh-huh. Pues tú ves esas series, a mí me encanta volver a verlas. A mí me encanta a verlas. Y cuando uno las ve dice, si esto lo emitieran hoy, sí, al día siguiente estaría cerrada, habría habido una campaña de cancelación y adiós Los Serrano porque Santi ha dicho una barbaridad que se ha metido con no sé qué colectivo. Entonces,
y ya no voy a ir atrás a, por ejemplo, Manolo Escobar o determinados cantantes, que si, claro, tú escuchas algunas canciones, habría venido cualquier persona y la habrían cancelado y a lo mejor le habrían imputado un delito de odio, un 510 del Código Penal a Manolo Escobar por cantar una determinada canción. Entonces, y el tema de Los Serrano es que es una serie del año 2000 y poco, o sea, hace 20 años. Es que ha habido un cambio radical. Es muy poco tiempo. Y donde pues todos los medios de comunicación, las productoras, están haciendo series con el objetivo de meter su pensamiento y al final cambiarnos. Como por ejemplo, muy americanizado todo. Por supuesto, todas estas cuestiones vienen de Norteamérica, no vienen de la China comunista ni de Rusia, no vienen de las universidades americanas. O sea, no me viene y no me creo las películas españolas cuando salen los personajes que salen y que representan, la mayoría no representa el español medio. Sí, representas gente, sí, representas colectivo, pero te estás olvidando de la mayoría de gente. Y eso está ocurriendo. Es como que ahora ser especial no es especial. Se va buscando que todo el mundo se sienta especial con algo y con muchas cosas diferentes, y al final es como que llega incluso a rozar la incoherencia, porque son tantas cosas que hay gente que choca. Piensa una cosa y luego piensa la otra y hay un punto en común que difiere, que choca, que no tiene sentido, que de repente pierde toda la coherencia que pueda tener esa persona. Y estás hablando del cine español, pero estoy hablando del cine, vete a las grandes plataformas, vete a Netflix, HBO, etcétera, que yo no veo las series actuales, pero por cosas que me han podido comentar mis amigos y gente cercana, es que no la he visto, entonces no puedo hablar con mucho conocimiento, pero Élite o una serie de series donde hay una hipersexualización brutal, donde genera unos cánones estéticos que son falsos y luego, claro, eso lleva a los grandes problemas, ¿no? El tema de la pornografía. Pero lo que voy es que te están vendiendo un mundo, utilizan esas plataformas que tienen acceso a millones y millones de personas jóvenes y te están metiendo veneno, puro veneno en el alma. Te están vendiendo una serie de cosas que luego vas a la vida real y dices, pero si es que esto no es así, las cosas no funcionan de esta manera. Por no hablar como de la pornografía y los grandes problemas que están causando en la juventud, que luego pretende que cuando llega la hora, pues que su novia o su ligue sea como ha visto en ese vídeo, ¿no? Entonces se están generando unos problemas por parte de unas determinadas élites que están metiendo muchísimo dinero, millones, miles y miles de millones, para cambiarnos, porque al final es un ataque, lo que estamos viendo es un ataque antropológico, están atacando la raíz más profunda de nuestro ser, de lo que nos hace verdaderamente personas, de lo que nos hace seres humanos, y las consecuencias son devastadoras. ¿Dónde crees que vamos? O sea, siendo realista, aparte de... Yo sé que tú tienes mucha fe y eres un tipo súper luchador, pero quiero que me digas a dónde crees que estamos dirigiéndonos. Pues bueno, creo que en el corto plazo vamos a un lugar donde la atomización, donde los vínculos sociales se van a reducir, donde cada vez nos vamos a convertir más en mónadas aisladas, donde pues la familia se va a encontrar en serio riesgo, o incluso desaparecer no va a desaparecer, pero vamos en un mundo en retirada, vamos ante lo que Karl Jaspers llamaba un nuevo tiempo eje. Vamos ante una nueva civilización, ante un nuevo mundo, que todavía estamos viviendo los primeros pasos de algo que se está construyendo, pero no somos capaces de vislumbrar. Pero es un mundo donde pues tanto la fe, donde las ideas como libertad, la dignidad humana, pues están en claro riesgo. Pero, por favor, como católico, tengo muy claro que aunque todo esto, al final, la mayor promesa, un católico lo que tiene que tener muy claro es que Jesucristo nos dijo que el bien triunfará sobre el mal. Entonces, me dices, ¿dónde nos vemos? Pues quizá van a tocar tiempos muy duros donde vamos a tener que cargar nuestra propia cruz y las personas que piensen de forma distinta pues van a ser aisladas, ninguneadas, perseguidas de múltiples formas. Pero tenemos que tener la fe y la esperanza de que el bien, la verdad y la belleza terminará triunfando frente al mal. Frente a la lógica mundana, pues el mensaje de Cristo terminará saliendo y la verdad triunfará. Porque eso es la mayor promesa que nos hicieron, ¿no? Que al final las cosas van a ir a peor, donde pues no se va a decir lo que se ha podido decir siempre, te insultarán, serás perseguido. La Biblia es muy clara, dice, ¿no? Por defender causa mía irás a los tribunales, te perseguirán, te insultarán, te difamarán. Pero
uno de ellos dice, dichosos de los que hacen esto, que ellos serán el reino de los cielos. Y por otro lado, cuando venga, al final los católicos sabemos que cuando sea, yo no sé si será dentro de un mes o dentro de 1000 años, que no se sabe ni el día ni la hora, pero cuando llegue el fin del mundo, Jesucristo, Dios, pisará a Satanás, le aniquilará y reinará él. ¿Crees que lo que nos están dominando ahora, las élites, es cosa total del demonio, de Satanás? No me refiero a nivel directo, sino ¿a quién crees que adoran esta gente, que pueden hacer? Porque luego han salido cosas que a la luz, como los papeles de Einstein, que hace años, cuando se decían que estas cosas pasaban, te ponían de loco para arriba, y ahora están empezando a salir cada vez más cosas debajo de la alfombra que te apuntan a sitios muy oscuros y muy chungos. Porque dime tú, ¿qué persona en su sano juicio realiza este tipo de actos y con qué objetivo? Es una buena cuestión. No hay que caer tampoco en el maniqueísmo, ¿no? De estos son buenos, estos son malos, la lógica de amigo-enemigo, sí. Porque esto también nos puede llevar a falsos juicios, a falsos puntos de conclusión. Y creo que hay que también tener en cuenta una cosa que se llama la ley de Hanlon, y es que a la estupidez, es decir, no achaques a grandes conspiraciones a lo que se debe a la mera estupidez. Hay que tener esto siempre muy presente, pero tampoco olvidar y tener muy claro que hay determinadas estructuras que obedecen al mal sin lugar a dudas. Y sin yo ser un gran conocedor de lo que sucede en la isla de este hombre, pues ahí se ve muy claro, ¿no? Cómo cogían a niños, se hacían toda clase de barbaridades. Y que encima la relación que tenía con toda la élite. Y toda la élite, ahí están todas las grandes élites. Y eso se ve, pues ahí esa gente obedece al mal, esa gente está al servicio de Satanás. Y es que cualquier persona que sea lo suficientemente inteligente se tiene que dar cuenta de que eso es así. Entonces, claro, cuando uno ve todo esto, no debe de dudar de que, por un lado, muchas cosas se ven también a la estupidez, que no hay que ver contubernios judeo-masónicos por todos los lados. Pero no hay que obviar que sí que existen esas élites, y hay muchísimos libros. Por ejemplo, hablando de la masonería, en el grado 33 está más que documentado que se pisa un crucifijo para poder entrar y ser miembro. Eso no lo sabía yo. Se pisa un crucifijo. Lo que, por otro lado, me alegra en el sentido de que saben que existe Dios, porque si pisan el crucifijo es porque saben que existe Dios, y lo que están haciendo es lo que quiso hacer el ángel caído con Jesucristo, pero no podrán, porque no triunfarán. Eso lo tengo muy claro también. No sé si tú te has dado cuenta, pero yo sí me estoy dando cuenta. Yo creo que lo percibo, lo siento. Cuando te relacionas o ves a un niño en la calle o es el hijo de alguien, me doy cuenta de que los niños están como ausentes. Hay algo, además, que requieren una inmediatez constante, no pueden tener un momento de aburrimiento, y a eso me refiero con que estén ausentes. Tienen que tener una pantalla todo el rato, estar consumiendo, y de hecho cuando los ves relacionarse, no estoy hablando todos los niños, estoy hablando muchos niños, los ves relacionarse y hay algo distinto. No sé si hemos perdido un poco de picaresca, porque los niños eran más pícaros, más traviesos. Siento que también tienen la mirada como distinta. A lo mejor es una paranoia mía, pero yo lo siento mucho, ¿eh? Fernández Sánchez Dragó, que en paz descanse, decía, con su forma, le gustaba mucho exagerar, o no exageraba, pero le gustaba ser polémico. Él decía que no, pero sí. Decía que la tecnología era el 666. Hablaba del internet como esa araña que te atrapa, y una vez que te va atrapando ya no puedes salir. Cuando quieres decir salgo de aquí es imposible. Yo no sé si es el 666, pero lo cierto es que que el mundo tecnológico en el que estamos viviendo y en el que estamos iniciando, donde el tiempo eje que he dicho pues tiene mucho que ver con la tecnología, con la aparición, porque al final generan estructuras totalmente distintas. Se está construyendo un mundo nuevo, porque la tecnología abre para cosas que no han sucedido nunca en la historia de la humanidad. Y no hemos hablado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una locura absoluta. Entonces, ante eso, pues claro que también ha afectado a la infancia, y ves como los niños, pues al igual que todos, porque todos somos hijos de nuestra sociedad, y sí, somos hijos de nuestros tiempos también. Por más que queramos salir, algunos están más metidos que otros, por supuesto, pero
pues esos niños están también cogiendo los patrones que los adultos tienen, y es muy triste ver cómo, pues en mi época, yo me acuerdo, cuando iba a mi pueblo, yo soy de Madrid, ¿no? Pero tenemos una casa en un pueblo de Toledo, pues jugamos a los Sanfermines, que era un grupo de 5 chicos corriendo, otros 3 o 4 con unas bicicletas, y decían, empezamos, íbamos corriendo y que no nos pillaran las bicis. Eso ya no lo ves. Te encuentras al niño jugando con el móvil, viendo TikTok, y dices, pero ¿a dónde estamos llegando? ¿Pero qué barbaridad es esta? Y al final es esa idea de un individualismo, ¿no? Al final somos, lo que he dicho, mónadas aisladas, donde cada vez la gente se relaciona menos. Yo, por lo que he podido escuchar... más, además, es que cuando tú hablas con profesores de colegio, que al final tienen una labor muy importante, y son capaces de detectar los problemas que sucederán en el largo plazo, en el mediano y largo plazo. Porque están en la edad temprana y están analizando el ¿Y qué dicen muchos de ellos con los que yo puedo hablar? Madre, dicen, yo alucino. Veo como los niños cada vez se relacionan menos, tienen problemas de hablar con el resto. Entonces lo que estoy diciendo no es ninguna paranoia, o sea, que es que esto está ocurriendo. Por supuesto. Y lo noto de una forma muy generalizada. Por supuesto que sí. Y es verdaderamente triste ver como a niños, ¿no? Que al final los niños es la inocencia. Decía Jesucristo que el reino de los cielos los niños son llamados a ello, que para ir al reino de los cielos tienes que comportarte y ser como un niño, porque es esa bondad, es esa inocencia, ese desinterés, ¿no? Ese verdadero, pues ese desinterés está desapareciendo, y ves a los niños totalmente alienados con las pantallas de los móviles, donde al final si te quitan esa pantalla se ponen a llorar, se ponen histéricos, y entonces se dejan de relacionar los unos con los otros. Y eso, ¿qué pensamos? ¿Que no van a tener repercusión a largo plazo? ¿Cómo van a ser yo tengo 25 años, pues dentro de 25 años los que han nacido hoy, pues muchos de ellos van a ser personas muy raritas, auténticos lelos, o sea, porque es verdad, o sea, van a estar totalmente, o sea, no van a saber analfabetos funcionales. Hoy la gente sabe leer, escribir, pero luego no se saben manejar, no tienen habilidades sociales. Hay gente que ni con ChatGPT. Tengo que reconocer que yo nunca he utilizado ChatGPT. Yo te recomiendo que lo uses, ¿eh? Es bastante, o sea, lo uses y lo utilices de una manera coherente, sobre todo para trabajo y tal. Yo creo que es una herramienta muy buena. A nosotros nos está facilitando mucho trabajo, porque como somos una pequeña empresa, pero evidentemente a grandes escalas va a haber muchos problemas, porque va a quitar muchos trabajos. A pequeñas escalas nos va a facilitar muchas cosas. También va a traer muchos problemas, porque lo de la IA es un melón para abrir bastante curioso. ¿Y cómo lo regulas? Alguien que sea jurista, ¿cómo se regula todo eso? Es muy complicado. Y además es complicado también que la IA, que esto es una cosa que se está hablando y es bastante peligroso, que creo que se llamaba el basilisco. Es como la IA que llega a ser consciente de sí misma y puede tener objetivos propios. Eso es como muy peligroso, y estamos en un momento que, de hecho, pues el Sam Altman, que es el señor que estuvo, que hizo lo de ChatGPT y tal, con Bill Gates han tenido como enfrentamientos. No me entera muy bien de cómo va la cosa. El caso es que el melón que se abrió era que era un peligro para la humanidad y se habían echado para atrás y decían que tenía que haber un tiempo. No me entera muy bien, pero sí que escuché esa frase de una persona que estaba dentro de lo de la inteligencia artificial diciendo que cuidado, que se vienen curvas, que esto es muy peligroso. Al final, el transhumanismo, la inteligencia artificial, son una plasmación del superhombre, que hablaba Nietzsche también. Uh-huh. Nietzsche hablaba de cómo había que trascender y dar un paso más allá en el eslabón, decía Nietzsche. De la misma forma que se pasó del mono al Homo sapiens, sí. Ahora hay que dar otro salto cualitativo. Y la verdad es que, si tú lo analizas, es verdaderamente... da escalofríos. O sea, que se invente algo para que a lo mejor alguien que necesite insulina se pueda regular solo, pues me parece estupendo. A mí me parece estupendo. Me parece estupendo. Negar eso, pues bueno. Pero, claro, cuando lo que se pretende es crear nuevas conciencias, realidades virtuales, se intenta dar un paso distinto al ser humano, es que eso es jugar a ser Dios. Es que es lo que yo... Eso es jugar a ser Dios, y es peligrosísimo. Por eso te he dicho antes lo de Dios, lo de nos creemos Dios, estamos haciendo de dioses, o parece que nos están induciendo a que creamos que somos dioses. Pero se nos va a ir de las manos. Yo creo que ya se nos ha ido un poco. Sí, pero estamos ante los inicios. Imagínate si se nos ha ido ya, ¿qué sucederá cuando pretendan crear robots que tengan conciencia y que sean capaces de pensar por ellos mismos? Si eso llega a pasar, creo que no será, hay que tenerlo en duda. Yo creo que no será el objetivo, pero creo que se puede ir bastante de madre. Bueno, el objetivo es, otra cosa es que lo consigan.
vamos, yo estaba estudiando uno de los máster, había una parte del transhumanismo y de inteligencia artificial, y uno de los profesores, que era un entusiasta de esto, decía, no, si que queremos esto, que tengan su propia conciencia. Dice, habrá que ver, pero eso es el apocalipsis. O sea, hombre, es que eso es realmente es darle el poder de un dios a una máquina, porque tiene todo. O sea, tiene todo al alcance de su mano, y no solamente al alcance de su mano, que sino mientras tengas un sistema que lo conecte con otras máquinas, es capaz de todo. O sea, de hecho, el siguiente paso es hacer ecosistemas en las casas y tal, donde todo tenga internet, wifi, conexión, y tú con la inteligencia artificial puedas interactuar con todo lo que te rodea, con simplemente abrir la boca y decir una orden, mucho más rebuscado, mucho más que Alexa. Alexa es una cosa que está muy... no tiene nada que ver con este tipo de tecnología, pero el día que esté todo lleno de cosas que se puedan manejar diciendo algo, eso también se puede controlar desde otro lado, no sé, como que lo veo como muy peligroso. Pero no te das cuenta que nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Si es que es lo que tú estás plasmando supone la destrucción del ser humano, y si eso lo unes con el que ya no nacen niños, si es que ¿qué va a ser de nosotros dentro de varias décadas? Si es que el panorama es desolador, pero también hay que tener esperanza, porque hay gente que es bueno que estemos aquí hablando, y muchísimas otras iniciativas, y por otro lado, un católico, yo tengo que barrer para mi casa, por supuesto. Un católico tiene que tener claro que, a pesar de todo, pues vamos a triunfar, porque todo está escrito, o sea, ya sabemos el resultado final, solamente hay que saber jugar y vivir el mundo en el que nos toca. Y es cierto que la inteligencia artificial y todo esto, aunque hay determinadas cosas que dices tú, yo no me puedo oponer a que pueda ayudar a que una niña que ha nacido sin una pierna pueda poder andar. Pues bendito sea Dios que seamos capaces de ayudar a que eso suceda. Pero en el momento en el que quieres ir más allá de eso, lo que tendes es jugar a ser como Dios, y puedas coger y jugar vida, hacer clonaciones, 1000 historias, y desechando, por cierto, muchísimos óvulos, que eso no deja, y eso es una barbaridad absoluta. Óvulos fecundados muchas veces. Eso es jugar a ser como Dios, y eso es una absoluta aberración, y de la que cualquier persona decente se debe de oponer sin fisuras, ¿no? Porque si no tenemos claro esto, damos a la propia extinción humana. No vamos a llegar a ese punto, yo lo tengo claro, pero es lo que algunos pretenden, o incluso si no pretenden eso, pues no son tan inteligentes como se pretenden, porque al final su proyecto nos lleva a ese lugar. Sí, a ese fin. Si es que al final vivimos en un momento en el que, con el paso del tiempo, se va a ver muy claro las mayores desigualdades. Van a haber unos pocos, donde cada vez tienen más. Cada vez hay lo que estamos viviendo ahora mismo es un proceso de acumulación de propiedad en manos de muy pocos propietarios, y donde el resto cada vez se nos dice, no, si no pasa nada, tú no tengas nada, pero serás igualmente feliz. Tú vive de alquiler, vive sin familia, vive sin fe, vive sin todas esas cosas que arraigan, y lo que te venden es, mientras tanto, los otros viven con todos los lujos, viven con todas esas cosas que incluso a ti te dicen que no tengas. No, ellos tendrán su familia, ellos tienen no sé qué, pero tú no, tú sé libre. Mentira y de las gordas. Vale, vamos a entrar ya en la etapa final, que llevamos ya 1 hora y casi 20, o más incluso, creo, no sé. Quiero, ¿vale? De una forma, con el corazón. Quiero que a mí, que soy una persona agnóstica, me convenzas de que Dios existe. Es que eso es muy ambicioso. Yo no sé si... Aquí estamos para ambicionar. Si soy capaz de todo eso, pero es que hay que tener una cosa muy clara. Dios, al final, ayer se celebraba la conversión de San Pablo. Sí. San Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre que durante muchísimo tiempo lo que se dedicó era un judío que se dedicaba a servir a Roma, y se dedicaba a perseguir a los católicos para defender la fe. Lo que decían es para cumplir las leyes de Dios, perdón, me he equivocado, que para cumplir las leyes del Imperio Romano, lo que hay que hacer es perseguir a los católicos. Entonces, por ejemplo, San Esteban, aparece en las Escrituras como estaba un tal Saulo que estaba detrás de San Esteban. ¿Y qué pasó? Que yendo a Damasco, San Pablo, de repente se le apareció Dios y llegó una luz y dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí?
y cogió y se convirtió y recorrió miles de kilómetros para defender la fe. Te explico todo esto para llegar a la siguiente conclusión. La fe es algo que es un don, te viene dado de Dios, en donde yo por más que quiera, yo no soy capaz de decirlo, pero la mejor opción es que vayas un día a la iglesia, te postes ante el Santísimo, cuando sientas esa necesidad de me falta algo, y pedirle, que pruebes, que reces y que le digas, por favor, Señor, ayúdame. Y estoy seguro que si no es a la primera, a la segunda o a la tercera, cuando sea, Dios, te sentirás profundamente a la Virgen, a su madre, a nuestra Madre del Cielo, porque la Virgen María es nuestra Madre del Cielo, y a su Hijo bendito, y te dirán, cree. Y este es el verdadero camino de salvación y no toda la morralla ideológica que te venden desde los medios. Entonces, también, por otro lado, y ya respondiendo un poco más a tu pregunta, porque sé lo que me quieres decir, pues se ve la belleza del mundo cuando llega un atardecer, llega todo esto y ves la belleza, vas al campo y te encuentras todo eso y dices, esto no se ha podido crear de la nada, porque la nada no crea nada. Y detrás de eso tiene que haber algo que está anterior a nosotros y eso solamente puede ser Dios. A mí hay una cosa que me parece muy curiosa a la hora de cuando me describo, porque lo haces con ternura y con paz. Hay una forma de como que estás seguro de algo y te sientes tranquilo cuando lo comunicas. Entonces esto me recuerda, salvando las distancias, cuando otras personas de otras de religiones y otras personas a lo mejor de otras creencias, de otras filosofías, hablan de meditar, hablan de rezar, hablan de orar. El punto en el que llegan es el mismo. Es estar en paz con uno mismo, con lo que le rodea. Es como que consigues una misma vibración, aunque sean diferentes formas de leerlo. Sí y no, porque también hay que tener con determinadas cosas que ahora mismo están muy de moda, el Reiki, todo este tipo de cosas, que si cualquiera que lo estudie y lo analice, hay más bien energías oscuras detrás de todo eso. Pero sí que es cierto que las religiones, porque al final la religión viene de religio, de religa, de juntar, no de separar. Sí. Entonces, claro que tienen un nexo común, ¿no? Que es esa idea del amor, del respeto, pero el catolicismo tiene cosas, para eso me remito lo que Europa debe al cristianismo de Dalmacio Negro nuevamente, donde explica cómo determinadas ideas, como por ejemplo la libertad es una en su sentido amplio, es propia del cristianismo. Es el pensamiento de la dignidad, que todos valemos exactamente igual. Eso no se ve en otras religiones donde hay un sistema de castas, por ejemplo, donde la mujer tiene que llevar un velo. Eso solamente sucede en el cristianismo. De hecho, hay una anécdota de cómo los primeros cristianos, durante el Imperio Romano, que eran perseguidos duramente, las primeras personas que dieron un paso adelante dijeron, vamos a abrazar la fe cristiana, eran las mujeres, porque veían en el cristianismo esa liberación frente a las leyes antiguas, las leyes paganas, la mujer era una simple cosa, una res. En cambio, Jesucristo revolucionó, cambió radicalmente el mundo y dijo, no, es que todos somos iguales, todos somos esto. Entonces, al final, aunque todas las religiones sí que puedan tener unos nexos en común, el catolicismo tiene una serie de connotaciones que ninguna otra nos ha dado. ¿Por qué? Porque al final el catolicismo es el verdadero lugar, el cristianismo, donde la verdadera salvación. Cuando morimos, ¿vale? ¿Qué crees que hay? ¿Qué crees que ocurre cuando dejamos de vivir? Pues una vez que dejamos de morir, nos presentaremos ante Dios y según nuestros actos, según si hemos abrazado, si nos hemos bautizado, hemos cumplido los sacramentos, según nuestro estado, pues o bien te condenas o vas al reino de los cielos. Cuando hablas de condenar, ¿te refieres a ir al infierno? Por supuesto, al infierno. El infierno existe. O sea, yo tengo muy claro, de la misma forma que existe Dios, existe Jesucristo, también existe el demonio. Y claro que el que actúe, yo no llego a comprender, porque la lógica de Dios solamente el amor de Dios es tan inmenso que nadie es capaz de ver ni un 1% de la capacidad de amor que tiene Dios por nosotros. Pero también sin caer, tampoco hay que caer en todo el mundo va a ir al cielo. No. Por supuesto que
las escrituras y no solo las escrituras, sino la tradición de la Iglesia es clara de que hay gente pues que bueno, que si no vives conforme a la fe, vives en pecado mortal y una serie de cosas, pues vas a ir al infierno. Entonces, de la misma forma que existe Dios, existe el diablo. Y de hecho, esto lo explica muy bien C.S. Lewis. C.S. Lewis es las Crónicas de Narnia, ¿no? No, es Cartas del Diablo, a lo mejor no es C.S. Lewis, me he equivocado, pero el que escribió Cartas del Diablo a su sobrino, donde se dedica... no lo es, creo. El de Narnia también era Lewis. Lewis, sí, pero... No se me ha ido a mí entonces. No, pero bueno, a lo que voy, da igual. Importante es el mensaje que da. Sí. Y es que el demonio pretende que la gente crea que no exista. En un mundo, pues claro, si existe el demonio, las cosas se complican y hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, en ese sentido, no hay que dudar en ningún momento de que claro que existe el diablo, que claro que existen las fuerzas del mal y que las fuerzas del mal actúan. Y entonces, los católicos, todas las personas, si estamos viviendo en este mundo, es para que nosotros, mediante nuestra libertad, mediante el libre albedrío, nos ganemos mediante nuestros actos o bien la salvación o bien la condenación eterna. Es que precisamente la vida, durante todos los años, durante el tramo de esta vida en el mundo terrenal, es muy importante. Algunos pueden vivir 10 años, otros pueden vivir 90 o 100. Pero en todo momento lo que nos estamos es, mediante nuestros actos, mediante nuestra libertad, mediante nuestra responsabilidad, ganarnos que vayamos a donde estamos llamados a ser, que es a estar con Jesucristo y con Dios y la Virgen. ¿Alguna vez...? Bueno, ahora te pregunto eso, pero es que me ha venido una pregunta, ahora que has dicho que el diablo existe, el demonio existe y tal. ¿Tú crees que el demonio tiene forma de dar su forma, ¿no?, en personas y tal? Porque es cierto que la Iglesia tiene una rama que son una rama de exorcistas y tal. ¿Y tú crees que eso ocurre de verdad? ¿No crees que son personas que tengan un problema psiquiátrico, sino que de verdad han sido poseídas por el demonio? Por supuesto. Vamos, no me cabe ninguna duda que el diablo existe y el diablo se manifiesta y que existen exorcismos, que hay exorcistas que hacen una labor que muchas veces pues no se ve, es algo dentro de la Iglesia que no se ve, pero que existe y que es real. Y de hecho, personas que incluso no creen en Dios, por circunstancias en su vida se han encontrado viendo un exorcismo y dicen... Madre mía, o sea, no es normal que alguien que de repente si se penetra el demonio en mi ser, me pongo a hablar lenguas que no conozco y unos comportamientos extrañísimos, donde han llamado a médicos y dicen los médicos, o psiquiatras. De hecho, hay documentación yo aquí no puedo real, entrar. ¿no? Hay documentación real, por supuesto, y no podemos obviar que, claro, la gente dice, exorcista, eso es mentira. No, es real y lo que no deja de demostrar la existencia de Dios. ¿Quieres? Tú me has preguntado antes, ¿cómo decir que creo en Dios? Pues infórmate un poco. Si existe el diablo, existe Dios. Si existe el diablo, claro. Y luego también los milagros que ha habido a lo largo de toda nuestra historia, por parte de el mundo está lleno de milagros que han sucedido y que eso no han sido capaz ningún científico de explicarlo. Por más que la tecnología esté tan avanzada, no, es que esto no sabemos muy bien por qué ha sucedido. ¿Por qué? Porque viene de arriba. Genial, pues vale, dame un segundito que se me ha ido. ¿Tú has tenido alguna experiencia espiritual? Algo que hayas podido vivir en tu propia piel y digas, yo tengo testimonio de que existe porque lo he visto. Bueno, a ver, a mí no se me ha parecido la Virgen ni Jesucristo en cuerpo. No hablo directamente de que tenga que ser. Eso no me ha sucedido a mí. Pero sí que ha habido momentos pues más complicados en tu vida, donde lo has pasado tremendamente mal y donde tú has visto cómo, a pesar de ese sufrimiento, ese sentirte solo, aunque no estés solo, incluso estés rodeado de gente, pero te sientes solo. Y dices, incluso llegas a decir, no tiene sentido vivir. Uh-huh. Y en ese momento notas algo que te abraza, que te dice, no lo estás, sigue adelante, ten fe, ten esperanza, por supuesto. Que a mí me ha sucedido. Y lo que, por otro lado, aunque tú digas, al final siempre a todos en nuestra vida hay momentos complicados para todos nosotros. Y en ese sentido,
yo sí que he visto en mí cómo Dios, yo no tengo ninguna duda que han sido Dios y su madre los que me han estado ayudando y decir, hay que seguir adelante, hay que tener fe, esperanza, que las cosas irán a mejor. Sí. Pues nada, ha sido un placer, José Andrés, ha sido una entrevista, además que se nos ha ido el santo al cielo, pues yo tenía pensado 45 minutos más o menos, pero es que contigo hay para hablar, o sea, tenemos aquí conversación para rato y ha sido un auténtico placer, espero alguna vez, si todo sale bien, llamarte más veces, incluso no estaría de más hablar tranquilamente a lo mejor con otras personas y debatáis de forma fluida y llegar a entendimientos, que seguro que hay mucho más de lo que nos creemos. Pues nada. Por supuesto, encantado, que Dios te bendiga y ojalá tengas fe y creas en Dios. Rezaré por ti. Muchas gracias. Ahora después, antes de cuando cortemos, vas a firmarme porque todo el que pase por aquí va a firmar el esquema que me preparo para las entrevistas. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.